Este es el tercer video de la serie donde veremos cómo calcular la diferencia de potencial que existe en cada lámpara. Sabemos que en nuestro circuito existen 4 lámparas conectadas en serie, cada una representada como una resistencia de valores 2, 3, 4 y 6 ohms respectivamente, y también hemos calculado previamente que la corriente que circula por ellas es de 0,3 amperes. Sabemos también que la resistencia equivalente es la de 15 ohms, puedes ver los videos anteriores para encontrar la forma de calcular esto, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia de potencial que existe en los extremos de cada lámpara. Dicho de otra manera, esta corriente, al circular por el circuito y atravesar cada una de las lámparas, recordemos que las lámparas se comportan como una resistencia, o sea que ofrecen una dificultad al paso de la corriente, lo cual provoca indefectiblemente una pequeña caída de tensión en cada una. Entonces, lo que va a ocurrir es que la tensión que hay presente en este punto va a ser mayor que la que hay en este otro, porque esta resistencia va a provocar en esa corriente que circula una caída de tensión. Para poder analizar el circuito con más facilidad, hemos agregado unos puntos para poder referirnos a ellos a lo largo del video. Estos puntos están ubicados uno al comienzo y al final de cada una de las resistencias. Ahora bien, si analizamos este gráfico, este circuito, podemos ver que si tomamos como 0 voltios el terminal negativo de la pila o de la batería, su terminal positivo tiene, respecto de esos 0 voltios, una diferencia de potencial de 4,5 volts. O sea, este punto está 4,5 volts por encima de este otro. Por eso decimos que la pila tiene una diferencia de potencial de 4,5 voltios. Como todo esto es un conductor, si en este punto tengo 4,5 voltios, en este punto A voy a tener la misma tensión. También voy a tener 4,5 voltios respecto de este 0 que tengo aquí. Para poder calcular las tensiones presentes en cada uno de estos puntos, debemos utilizar nuevamente la ley de Ohm. Nosotros sabemos que la corriente que va a circular por esta resistencia, que es la misma que circula por cualquiera de las demás, es de 0,3 amperes. La caída de tensión que se produce en este resistor se puede calcular, como decíamos, utilizando la ley de Ohm, haciendo esa corriente que circula por el valor de la resistencia que posee la lámpara. En este caso, para encontrar la caída de tensión que se produce entre los puntos A y B, tenemos que hacer el producto entre los 0,3 amperes que circulan por ese resistor multiplicados por los 2 ohm de resistencia interna que presenta la lámpara. Eso nos da una diferencia de potencial o una caída de tensión, nos da una caída de tensión de 0,6 voltios. Quiere decir que en este punto hay 0,6 voltios menos que en este punto de acá. Y si vamos haciendo lo mismo en los demás puntos, vamos a ver que para obtener la caída de tensión en la segunda lámpara tenemos que hacer la corriente 0,3 amperes por el valor de la resistencia interna de ella, que nos da 0,9 voltios, en el caso siguiente nos da 1,2 y en el último 1,8. Estos valores que hemos obtenido aquí son las caídas de tensión que se producen en cada una de estas resistencias. No quiere decir que la tensión que hay en este punto sea de 0,6 volts, porque calculamos 0,6 volts, pero recordemos que lo que hemos calculado es la caída de tensión que se produce. Entonces, si la caída de tensión es de 0,6 volts y aquí tengo 4,5, en este punto lo que voy a tener es 0,6 menos que lo que tengo antes de la resistencia. No son 0,6 voltios respecto del 0 del circuito, sino son 0,6 voltios menos que el punto anterior a la resistencia que estoy usando como base para mi cálculo. Dicho esto, podemos hacer las cuentitas y ver que en cada uno de estos puntos tengo estas tensiones. Tengo 4,5 voltios en este punto, le resto los 0,6 de caída que se produce en esta resistencia y en este punto tengo 3,9 volts. Si resto los 0,9 que caen en esta otra, tengo 3 voltios. Si a esos 3 voltios le resto
el 1,2 volt de caída que tengo en esta resistencia, me quedan 1,8, y si a esos 1,8 volt le restamos la caída de tensión que se produce en la última resistencia, llego a este punto con 0 voltios, lo cual está muy bien, porque como este punto está unido por un conductor con este, es lógico que la tensión que tengo aquí sea la misma que tenía en el terminal negativo de la pila. Esto es interesante porque puede servirnos para comprobar si un ejercicio de este tipo está bien resuelto o no. Fíjense que la suma de las caídas de tensión que hemos tenido en cada una de estas resistencias equivalen exactamente a la tensión de la pila o de la fuente de alimentación que tenemos conectada. Así que la respuesta al punto C de este problema, que era determinar la diferencia de potencial que existía entre los extremos de cada lámpara, son los valores que hemos obtenido aquí. En la primera lámpara, si uno pusiese un voltímetro conectado entre los puntos A y B, leería en ese voltímetro 0,6 volt. Si hiciese lo mismo en la segunda lámpara, leería 0,9. Si hiciese lo mismo entre los puntos extremos de la tercera lámpara, leería 1,2, y en la última 1,8. Con esto hemos terminado el ejercicio propuesto.